generaciones. A través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Dios ha tratado en todas las generaciones. Dios ha visitado cada generación. Siempre usted me ha escuchado, y todos aquellos que somos antiguos, que estuvimos en la casa de nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Bárbara, el domingo, el viernes. Y le tuvo que hablar de los 80, ¿ya? Y usted me ha escuchado, y todos los que somos antiguos, los 80 hubo un mover de Dios tremendo. ¿Ah? La hermana Bárbara me conocía de jovencito. Me dijo, yo lo conozco de jovencito. Estaba predicando con el Luis Toledo, con Peter, con la de Pelar, con el Toño Astudillo, sí, ¿ya? Entonces, ahí estuvimos recordando. Entonces, Dios visitó los 80. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios está visitando esta generación. ¿Ya? El jueves comencé ya con una serie de mensajes que se llama el tema para agosto, Nacido del cielo. Nacido del cielo. Le decía a mi hermano Daniel, a mi hermana Bárbara, que sabe usted sacar de espalda. Le dije yo, pero ¿sabe usted que somos extraterrestres? Porque Jesucristo vino, ¿o no? Cuando es extraterrestre no hay que subir los platillos voladores con cara así, no estoy hablando de ese extraterrestre. Estoy hablando que está fuera de la tierra. Ya hay un reino eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Dios, antes de la fundación del mundo, planificó ya de un plan eterno. Y dentro de ese plan eterno hizo toda la creación, el universo, las criaturas angelicales. Y después la máxima creación, aunque usted no lo crea, fue el hombre y la mujer. La corona de la creación. Por ejemplo, las planetas, las vías lácteas o los animalitos, ni los propios ángeles pueden tener la imagen de Dios. Entonces, somos la corona, ya como creación, hombre y mujer, somos corona de Dios para reflejar su gloria. Ahora, ¿por qué somos nacidos del cielo? Porque de donde procede todo plan y propósito de la iglesia, procede del cielo. No lo inventó un hombre, no lo fundó un hombre, sino que es un plan, un propósito de Dios. Y el fundamento o el fundador es Jesucristo. Amén. No son los pastores, no son los apóstoles, no son los profetas. Ellos son servidores solamente. Aquellos que pueden expresar la palabra, el consejo de Dios. Pero servidores somos, dijo el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, hoy aquí hay un servidor, ¿ya? Y Dios tome los dones del Espíritu, tome la revelación, la sabiduría del cielo para mostrar lo que Él ya tiene planificado. Vamos a ir al Génesis, capítulo 12. Las canciones fueron a dos. Tremendo. Génesis 12. Dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja a tu tierra, a tus parientes y a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán, y al caminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y a toda la gente que había adquirido en Harán, y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región, y allí el Señor se le apareció. Bueno, márquelo ahí, ¿ya? Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré a esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar o levantó un altar al Señor, porque se le había aparecido. Desde allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También ese lugar levantó un altar al Señor y invocó su nombre. Y después Abraham siguió su viaje por las etapas, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Nehuel. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, y te damos gracias. Es tan hermoso abrir las Escrituras y ver que el Dios de Abraham está con nosotros hoy día. Que tú no has cambiado, que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas. Señor, en esta hora, ábrenos las Escrituras, ábrenos, Señor, y danos ese entendimiento, sabiduría que procede de ti, Señor. Padre amado, para ser confirmados, afirmados en tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nacido del cielo. Hablaba el jueves sobre Jacob, de la escalera al cielo. Le puse ahí una escalera al cielo. Y me acordé cuando era Lolo de Led Zeppelin. Bueno, no tan interesante, no sabe, bueno, los más jovencitos no conocen a Led Zeppelin. No puede ser el año de los rock del tiempo antiguo. Y el nombre de esa canción es de una muchacha que estaba en la aflicción de alma, y la única forma de ser liberada de esa aflicción era drogarse. Entonces, a través de la droga, para ella era una escalera al cielo. Entonces nosotros estamos drogados. Lo primero, hermano, quiero explicar, voy a tratar, quiero explicar esta es cultura general. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad que pertenecía a Babilonia. ¿Ya? Y cuando uno lee la Biblia, uno lo ve así como bien antiguado, así bien, bueno, pasó hace 4000 años atrás. Pero Babilonia y Ur, que era ciudad de Babilonia, ellos eran expertos en las matemáticas. Era gente también próspera. Pero también tenían la parte religiosa, que tenía ídolos. Y mayormente
adorándose a sí mismo. ¿Ya? Adorándose a sí mismo. ¿Cómo será que un rey, él dice que fuera de los dioses que existían, era el único perfecto? Entonces, de ese, no me acuerdo el nombre del rey, pero de ese toque. Y entonces, se estudiaba mucho sobre, era una cultura que estudiaba mucho las estrellas, estudiaba mucho lo que es el espacio, ¿ya? Y se levantó una cultura religiosa, ¿ya? A pesar de los estudios, había astrología, estudios del universo, pero dentro de eso se levanta, dentro de Babilonia, una cultura religiosa. Y se levanta entonces una línea sacerdotal, ¿ya? Esto es cultura general, ¿ya? Y entonces adoraban a varios dioses. Y dentro de esta cultura, el padre de Abraham era sacerdote de esos dioses. Y instruyó a Abraham ya en la adoración de estos dioses. Pero el Señor le muestra a través de las estrellas, de la cultura, del estudio de las estrellas, Dios se le revela al Dios no conocido. Incluso los historiadores dicen que adoraban a un Dios, al Dios no conocido. Por eso cuando Pablo está en Grecia y ve varios altares, ¿se acuerdan? Varios ídolos, ¿eh? ¿Ya? Y había un altar vacío que no tenía imagen. Entonces ahí Pablo dice, de este le vengo a predicar, al Dios no conocido. ¿Ya? Entonces, a través de estudiar, ¿ya? Se le aparece esta revelación, llamarle así, iluminación, conocimiento, que hay un Dios no conocido. Y estando en esa cultura, porque le enfatizo cultura, y la mayor fuerza de Babilonia era la adoración del hombre. ¿Ya? Y aquí el Señor mayormente guió a Moisés a cómo cortar la historia. Porque de capítulo 1 al 11 hay una etapa donde se muestra el diluvio, ¿ya? Después la Torre de Babel. Y después corta y comienza el capítulo 12, llamarle así, comienza una nueva etapa, un nuevo comienzo dentro de la humanidad. El Dios no conocido. El nombre de Jehová aparece o se revela en el tiempo de Moisés. ¿Ya? Pero como escribió Moisés el libro de Génesis, pone el nombre de Jehová desde el principio. Pero antes era el Dios no conocido. En ese tiempo, en el tiempo de Abraham, no estaban las escrituras. Dios le habla a Abraham, a su espíritu. Una voz interior le habla. Sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué le doy énfasis? Porque nosotros, el apóstol Pablo lo dice y en varias cartas, en Romanos también muestra, que somos hijos de Abraham. Lo que leen la Biblia saben esto. Somos hijos de Abraham. Porque somos hijos de la fe. Porque aquí es lo que vamos a ver, ya, el camino de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre. Su primer nombre era Abraham. Abraham. ¿Ya? Y significa padre enaltecido. ¿Ya? Y Dios le cambia el nombre más adelante cuando hace un pacto con él que le va a dar un prole y le dice, tu nombre ya no se llama
Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, Dios, este Dios no conocido, que le habla a su voz, a su espíritu, una voz interior, ¿ya? Le dice, te voy a levantar no solamente una nación, sino dice que en ti y en tu simiente y en tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, le está diciendo, sube acá, Abraham, mira, te muestro todos tus hijos. Y ahí estoy yo, y estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, estás tú. Porque la mentalidad de Dios, por eso Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso nosotros tenemos no pensar como carnal, en la carne, ¿ya? Sino pensar como espirituales. En forma esencial, el hombre es espiritual. ¿Aló? Esto se va a desaparecer, pero la esencia humana interior es espiritual. Este pasaje, hermanos, nos destaca la obediencia de Abraham y la promesa de Dios de bendecirlo y hacer una gran nación. Más que eso, aquí lo que se está leyendo aquí, o lo que hemos leído, se destaca la obediencia y la bendición de Dios. Este pasaje nos enseña en confiar en Dios, incluso cuando la dirección no es clara, porque por fe. El otro día conversábamos con Esther y veíamos de estos mártires, los apóstoles, la mayoría de los apóstoles murió martirizados, menos Juan, que murió de anciano. Pero todos fueron martirizados y todos a través de la historia, por causa de la fe, fueron muertos, bueno, decapitados, quemados. Y me decía, me impresiona, Eduardo, todo lo que el Señor, a través de los siglos, a través de toda la historia de la humanidad, Él ha mantenido su plan, su propósito. Y entonces cuando ella me decía, ¿sabe, Eligio? Todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita tiene que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una decisión en el año 80. Le pregunté a mi tío, ¿qué es lo que más le va para ganar plata? Entonces me dijo, la computación, porque se está iniciando la computación. Si querés tener seguridad económica, la computación. Y entré a un instituto, porque no es por nada, porque siempre fui bueno por las matemáticas. Entonces, entré y estaba estudiando, pero había una aflicción, había una voz interior, una aflicción en mi corazón. ¿Será esto tu voluntad, Señor? ¿Será esto tu voluntad? ¿Y qué hice? Me fui al cerro, a la Loma Pelá. ¿Cierto, hermano Manuel? Los que conocen la Loma Pelá, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la Loma Pelá? Y me iba todos los sábados a ayunar, me ponía atrás de la loma y mirando ese cerro esplendoroso que hay. Y ahí estaba toda la mañana, todos los días sábados en la mañana, y leyendo, y leyendo, y leyendo. Y cada vez me cautivaba más. Y ahí tomé la decisión de estudiar en el Instituto Bíblico.
las asambleas de Dios. Entonces mi tío me dijo, te voy a morir de hambre, porque todos los pastores se mueren de hambre. Entonces yo le dije, es que este es un camino de fe. Hasta ese momento era soltero, 20 años. Pero dentro del plan, el propósito de Dios, llega un momento de una decisión. Aquí la fe en Dios se requiere acción, sacrificio y disposición. Lo que vemos aquí en la vida de Abraham tuvo esas tres características: acción, sacrificio y disposición. Nosotros, esta generación, lo que del año pasado el Señor nos tiene hablando, que tenemos que volver a la esencia, volver al principio, y para los más antiguos, a la senda antigua. Y una de las cosas que debemos restaurar en nuestra fe en Dios, porque la fe exige eso: acción, sacrificio y disposición, para dejar lo conocido para ir en pos a lo desconocido. Los que son hijos de Abraham tienen esta característica. A mí, hermano, me contriñe esto. Porque hoy, durante un periodo, durante una generación, yo dentro de los 45 años que conozco al Señor, hubo un quiebre en esta generación. Hubo un quiebre. Cuando empezó el caminar de Dios en forma liviana, en forma sin sacrificio, sin obediencia, sin cruz. Por eso en los últimos tiempos el Señor va a separar el trigo y la cizaña. Lo va a separar. Dice la palabra, en los últimos tiempos. Y los que son trigo, que van a ser trigo, dice que van a ser guardados en el granero. Y algunos lo piensan que van a ser guardados en el cielo. No, Él va a guardar, y con esos semillas, con ese trigo, Dios va a impactar al mundo entero. Por eso esta nueva generación, la juventud de hoy, tiene que conocer el Evangelio. Porque dentro del quiebre hubo un evangelio de oferta. Ven a Cristo porque Dios te va a sanar. Ven a Cristo que va a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo porque la iglesia es un supermercado. Ven a Cristo porque la iglesia es un hospital. Ven a Cristo porque, no sé. Entonces la gente vino por necesidades propias, humanas. Y que no digo que son hay dolor, hay angustia. Pero ahí no termina. No termina la sanidad. No termina la liberación del problema. El Señor sana a 10 leprosos. Y después se vuelve uno. El Señor pregunta, porque sana a los 10 leprosos, vayan, preséntense al sacerdote. Y mientras iban hacia Jerusalén, seguramente, o una ciudad de refugio donde había un sacerdote, mientras ellos iban siendo sanados. Y claro, los 9 siguieron y fueron sanados. Y también el que se devolvió, agradecer. Y el Señor pregunta, ¿y qué pasó con los 9? También pasa dentro de la iglesia. Que Dios sana, Dios hace milagros, ¿ya? Dios libera.
pero son pocos los que son agradecidos. Porque el plan y el propósito de la sanidad es la salvación, la liberación, pero también sígueme. Entonces hubo un tiempo, porque de la evangelización de los 80 tenemos, y no estoy criticando porque es un siervo de Dios, Gigi Ávila. Cristo sana, Cristo salva. Claro, y la gente se quedó con eso. Pero le faltó la segunda parte. Que el Señor lo sanaba, que el Señor lo liberaba, era para seguirlo. Por eso el Señor en un momento, y parece que baja el sermón ahí. Por eso en un momento el Señor dice, cuando van a llegar a mi presencia y van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice, no los conozco. Porque conocer significa intimidad. Y una de las cosas que tenía Abraham era intimidad. No tenía la escritura, tenía esa voz interior. ¿Cómo tú, que Dios te hable? Sale de tu tierra, de tu parentela, sale de tu ciudad. Él salió de su comodidad, hermano. Incluso la palabra dice que Dios le había hablado antes, estando en Babilonia. Sale de tu tierra, de tu parentela. Y él no se salió porque amaba al papá, amaba a la mamá, amaba el lugar, porque estaba próspero. ¿Y qué hace el Señor? Toma al mismo padre, Taré, y lo saca de Babilonia, de los Ur de los Caldeas, y lo lleva al límite de Babilonia y de Canaán. Y ahí muere el padre. Y ahí vuelve el Señor a hablarle. Escúcheme bien, le habló interiormente. Y eso es el pasaje que hemos leído. Y el Señor le dijo a Abraham, deja a tu tierra y a tus parientes, a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Ahí recién obedece. George Livington, un gran misionero inglés, se va a las misiones a África. Estuvo años ahí en misiones. Y se vuelve y le dice a su esposa, ven conmigo, trabajemos para el Señor. Pero estoy resumiendo esto. Ella dijo que no, ¿cómo vamos a dejar nuestra casa? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Más, George Livington era muy reconocido por la reina, entonces era una persona adinerada, de influencia, George Livington. ¿Cómo vamos a dejar toda esta gloria? ¿Cómo vamos a dejar toda esta comunidad? Y ¿sabes lo que hace George Livington? Él se va solo. Y al año después muere la esposa. Pues cuando Dios tiene un plan, un propósito, Dios va a mover los hilos, las piezas del ajedrez. Ahora la pregunta del millón. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Sí, yo te creo. Porque te conozco. Si algunos le han dado un llamado, no, ¿cómo voy a dejar en Santiago? ¿Cómo voy a ir a una ciudad inhóspita? Donde no conozco a nadie. Cuando llegó un momento que el hermano Juan Lastra dice, pastor, le digo, pastor Luis, ¿sabe por qué no abre una obra allá en Renaico? Se necesita tanto que no tengo a nadie. Dijo él, no tengo a nadie que enviar. Y yo levanté la mano. Envíame a mí. Estuve 2 años ahí en Renaico. Vi las penurias más grandes ahí.
Los 2 años fueron penurias, hambre, soledad. Los huelenes pasaban por debajo. Y después de 2 años, mire, el avivamiento. Pero estuve con la disposición de todo fin de semana de ir. Al principio pagaba yo los pasajes del bus. Y al año, el hermano Álvaro Flores, que era carabinero, se encontró con el hijo del pastor Vázquez de ahí de la iglesia ahí de Metodista Pentecostal. Le dice, ¿y usted qué es del obispo Vázquez? Soy su hijo. Ah, le dijo, yo el parto se lo voy a dar igual, no dijo, porque usted se pasó, pero ahora le hablo como hijo de Dios. ¿Sabe? Hay un misionero, un joven misionero que está yendo a Renaico y le sale muy crudo porque es soltero. ¿Habrá posibilidad que ahí en la línea que tienen ustedes le rebajen el pasaje? Entonces el hijo de Vázquez le dijo, aquí está mi tarjeta. Preséntelo ahí en la cabina allá, y va a ser gratis. Camino de fe. Por eso Abraham no habla. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Aló? Yo no he cambiado. Yo soy el Dios de Abraham. Lo primero, hermano, fue una acción, una decisión de valiente. Porque hay que ser valiente. Por eso Babilonia nos tiene atado. Porque el espíritu de Babilonia existe hoy día. ¿A dónde, pastor? Son en el Apocalipsis. Que va a llegar un momento que Babilonia va a caer. El espíritu, el poder, la potestad de Babilonia. Por eso no podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestro corazón está en Babilonia. Por eso cuando le dice, salid de ahí. Salid. Y lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos es eso. Es separar, arrancar. Y que nosotros también tomemos la decisión, Señor, Babilonia no va a tomar dominio de mí. No estoy diciendo deje el trabajo, deje la familia. No. ¿Qué hay en el corazón? ¿Babilonia sigue gobernando? Entonces, su comienzo, hermano, fue valiente. Obedecer sin ver. Y le dije, anote esto, versículo 7. Él escuchaba, ¿cierto? Una voz interior. Y él obedeció en fe. Y el 7 dice, y allí el Señor se le apareció a Abraham. Era la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Dios se le aparecerá y se le aparece a los hombres y mujeres de fe. Yo quiero, por eso cuando muéstranos al Padre, ¿se acuerdan, no? Aquí que lee la Biblia. Claro, los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y vamos a morir. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has visto. Claro, porque veía al carpintero, veía al maestro. ¿Usted cree que Jesús está aquí? ¿Tú crees que Cristo te está hablando? Porque algunos se dividen. No, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí. Porque no le creo al pastor, no le creo a la pastora.
Bueno, los corazones divididos no llegan muy lejos. Una decisión. Una decisión. Algunos quieren crecer, es verdad, pero ¿para qué? Un día estaba Satirio Santos y había una multitud de gente que estaba en el altar. Siempre me acuerdo. Él lo comentó. Está, pastor, úngeme, pastor, úngeme, úngeme. Y él se retrocede. ¿Y para qué? Les pregunta a todos. ¿Para qué que el Señor te unja? Porque yo no te unjo. Es el Señor que te unge. ¿Pero para qué? No, que quiero sentir cosquillas. Quiero sentir la presencia. La unción es para la capacidad para cumplir el plan de Dios. Y el jueves el Señor nos hablaba que teníamos la unción del santo. O el domingo, no me acuerdo. Que tenemos la unción del santo, no. No la unción del pastor. No del apóstol, del profeta. Algunos van para allá, voy a ir para allá, para que me unjan. Porque allá está el Espíritu de Dios. Allá está el avivamiento. Ustedes saben, pues. Ustedes saben o no. Bueno, algunos no saben. En Colombia hay un avivamiento. En Colombia, del pastor Ricardo Rodríguez, donde la unción es chisporrea, como es. Entonces, unos hermanos me hicieron un regalo. Y dentro de esos hermanos me acuerdo que era Marcelo Flores. Pero no me acuerdo otro, pero yo sé que un grupo de hermanos dijo, pastor, para que allá, vaya para Colombia, reciba la unción. Ya, pues yo voy re contento allá. Y veo la iglesia, hermano. La iglesia, por ejemplo, la raíz, terminaba esta cuadra a la otra cuadra. Y grande, inmensa. ¿Cómo será que el pastor tenía que andar en patines? De lo grande que era. Entonces yo estaba expectante. ¡Wow! Y creo cuando él me llamaba adelante, creo, estaba toda la gente ahí. Y yo decía, va a llegar un momento, hay un momento que el pastor Rodríguez me llame y me unja. Predicó el pastor, predicó la pastora y al último predicó el hijo. Estaba jovencito el hijo. Dijo, si tú viniste a Colombia a buscar la unción, has perdido tu tiempo. Gastaste pasaje, tiempo. Porque la unción que a ti que en Colombia está en tu país también. Claudio Freyson fue a Estados Unidos. Fue una campaña de Benny Hinn. Aquellos que conocen a Benny Hinn. Y estuvo en toda la campaña y vio los milagros más tremendos ahí. Y después se le acerca al representante de Claudio Freyson, representa, quiero hablar con el pastor Benny Hinn. Entonces, va el representante a hablar con el pastor Benny Hinn. Es un pastor de Argentina, se llama Claudio Freyson. Entonces, entonces Claudio Freyson le dice, creo que él ore por mí. Ya. Entonces Benny le pregunta al representante, ¿para qué? Es para que usted ore y lo unja. Y Benny le dijo, no. Al Espíritu Santo se le busca compasión. Y no soy yo que se lo voy a dar.
Y se volvió enojado Claudio Frenson, repelando, hablando contra el pastor, enojado, llegó amargado. Ahora, la iglesia que tenía Claudio Frenson era de 7 personas, y una de ellas era su mamá y su suegra, su esposa y los 4 hermanos. Esa es la iglesia que él tenía. Por eso era un maestro de la Asamblea de Dios allá en Argentina. Y llegó enojado, amargado. Y ahí el Señor le empezó a hablar. ¿Está enojado? Y empezó a hablar, ahí empezó a oír al Señor. Y ustedes saben, bueno, los más antiguos saben que Claudio Frenson fue usado tremendamente en Argentina, estadios llenos, estuvo aquí en el Estadio Nacional también, tremendo. Y entonces él apareció. Tengo el reloj malo yo. Tengo las 12:15. Entonces, este caminar en fe fue un comienzo valiente. Tuvo valentía. Este mismo lugar. ¿Usted conoce la historia, cierto? Cuando el Señor le habló a Esther en el parque industrial, vas a levantar un altar. ¿A dónde? Le dije. No, me dijo, el Señor me habló que ahí en el parque industrial está el lugar. Entonces dije, y me habló varias veces. Y yo, como dice el buen chileno, no lo pescaba. No, ya se chaló. Entonces dijo, ya, voy a ir yo a buscar el lugar. Y le dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Sabes cuánto puede estar costando un galpón? Le dije, una bodega. Lo mínimo, 5 millones, le dije. Entonces salió igual. Digo ya que es valentía, ¿no? Los hombres somos cuadrados, hermano. 2 más 2 son 4. Y siempre las mujeres dicen, no, son 5. ¿Sí? Aunque le duela a los hombres. Son contados por los dedos a hombres de fe. Me acuerdo del pastor Eduardo. Estaba en un lugar súper pobre, arrendando, pero no tenían silla. Entonces le dice la hermana Dominga, la pastora Domingo, Eduardo, le dice, yo tengo una plata junta que quería comprar una cocina. Ahí está parte para comprar una silla. Pero ¿cómo vamos a gastar esa plata, Dominga? Después, uno ve al pastor Eduardo, pero ahí detrás hay una pastora Dominga que estuvo en las buenas y en las malas con el pastor Eduardo. No queda una más. A la primera que pusimos ahí, 15 millones. Después, el de acá en la raíz, 30 millones. ¿Cierto? Entonces, y con media garantía. ¿Viste? ¿Viste que no pasa nada?
El camino de fe es para valiente, es para valienta. A mi mamá le hacían una entrevista cuando estaba en la casa. Oh, oh, y estoy en la primera parte, hermano. El primer paso que hace Abraham es obediencia. Si hay algo, un principio que traspasa toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es obediencia. Por eso aquellos que siempre están tirando para atrás, no. Pueden saber todas las escrituras, pueden saber toda la doctrina, pero si no son obedientes. Por eso Jesucristo fue ¿cómo decía? ¿Cuál es la palabra? Tajante. Algunos quisieron como hacer, no vayas a la cruz, no vayas. ¿Se acuerdan, no? Y vio el rostro de Pedrito, y vio el rostro de... ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me des tropiezo. Me imagino a Pedro, pobre Pedro, chupado. Entonces, el primer principio, hermano, lo primero que podemos aprender de Abraham, ahora, nosotros fuimos hechos para obedecer. ¿Aló? ¿Aló? ¿Adán y Eva obedecieron ahí en el jardín de Edén? No, pero cuando antes de pecar. ¿De dónde vino ese principio de obedecer? ¿Cierto? Porque tenían la imagen de... Ellos no empezaban a cuestionar. El que puso el cuestionamiento fue Satanás. ¿Se acuerdan, no? Pero ellos, ahí no sale cuánto tiempo vivieron en Edén. Quizás fueron siglos o milenios incluso. ¿Por qué? Porque no había enfermedad, no había muerte. Pero el otro le puso, le dividió el corazón. Y eso vino a restaurar a Cristo. Eso vino a restaurar a Cristo. Se queda el aplauso del Señor. Porque toda la vida de Jesucristo fue obediencia. ¿Se acuerdan cuando se pierde? Tenía 15 años, se pierde y José lo andan buscando y dice que durante 2 o 3 días se perdió, no me acuerdo todo el mundo. Se perdió en varios días. Imagínense la desesperación de José y María. A ver si le perdió el hijo. Y cuando lo encuentran en el templo, y claro, y lo retan, como José y María lo retan, ¿cómo te lo ocurre? Te hemos buscado por toda la ciudad. Y el Señor, ahí Jesús tenía como 15 años, más o menos, se achurchó. ¿Qué le dijo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Desde ahí, nada, ni mi padre ni mi madre me quitará este avivamiento. Ni mi padre ni mi madre me quitará este avivamiento. Ni mi esposa ni mis hijos me quitarán este avivamiento.
Poco amén, hermano. Obediencia. Yo obedezco al Señor, no al pastor. Toda autoridad establecida por Dios. Y no me estoy poniendo la pelucha, hermano, así que ahora vamos a estar enrolados. No, porque no es una obligación, es un principio de reino. La fe de Abraham nos reta, nos desafía a dar pasos audaces. Si se escota la historia, llegamos a este lugar. En el teatro se reunía con 500.000 pesos, ¿cierto, Maranoni? Y nos cobraban 3,5 millones. Y con la media garantía, 7 millones. ¿De dónde? ¿Y cómo será que don Manuel, el dueño de acá, dijo, ¿cuánto puede pagar tu pastor? Aquí está la Carmen Gloria. ¿Cierto, Carmen Gloria? Porque la Carmen Gloria trabajó como 10 años con los dueños de todo esto. 15. Ella yo me dijo, pastor, ¿me deja hablar con él? Porque yo conozco al dueño que allá. Entonces ella va así, valiente ahí. Entonces le dicen, sí, le dijo, pero en 3,5 millones. ¿Te acuerdas? No. Eran 5 millones. Yo le dije a usted y usted me dijo, no podemos pagar eso. Y yo le respondo por correo a don Gerardo. Y muy triste, pero tranquila, como con mucha paz. Y él me responde el correo y me dice, pregúntale a tu pastor cuánto puede pagar. Y yo le pregunto a usted y usted me dice, con mucho esfuerzo, 2,200,000. Claro. Yo le respondo eso. Y él me dice, ya. No, y al final quedaba 1,5 millones. 2,5 millones. Al otro día, estamos con este contentos, imagínense. Aquí barriendo, sacudiendo el polvo. Y que allá, porque yo había mirado solamente en la parte de allá adelante. Yo decía, ya, bueno, ponemos la silla, ponemos el púlpito. No, Eduardo, mira para allá, por este lugar. Porque no lo había visto yo. Pues. Mira, de allá. Es más grande que de aquí arriba, me dice. ¿Ya? Y no, contento. Y de repente aparece una camioneta, 4x4. Así, inmensa. Inmensa. No, me levantó para el pastor. Y llega aquí, llega un ejecutivo joven, una maleta, y viene, entra al local, ¿cierto? Dijo, ¿qué dijo? No me acuerdo, ya que tú tenés mejor memoria. Bueno, el asunto es que, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, nosotros acabamos de arrendar y todo el asunto así, yo todo tímido ahí. No, dijo, se me arrendaron a mí, así que ustedes no hagan nada, nada. Pero ¿cómo le dije yo, don Manuel, me dijo incluso que me iba a enviar el contrato por correo? No sé, yo hablé con Manuel, no, con Gerardo. No sé, yo hablé con Gerardo. Así que váyanse. Este está tomado por mí. Y Esther se me acerca al oído y me dice, es el diablo. Chuta, que el diablo es hermoso, hermano. Entonces insistimos, le dije, ya sabe, voy a llamar a don Manuel, dije yo, porque estuvimos con don Manuel arriba aquí en el segundo piso. Ahí cerramos y ahí dijo, ya, voy a enviar el... Y llamo a don Manuel, pues, al dueño. Y me dice, mi palabra es honor. Si a usted, yo se la arrendé a usted, nadie ha hablado conmigo. Vino el propio diablo acá, hermano.
Y se fue y no apareció nunca más. Si usted pretende que el diablo tiene cacho y tiene una cola, no. Algunas veces como ángel de luz aparece. Entonces, este lugar es un lugar de fe. Dice que los valientes arrebatan el reino. Así que generación, iglesia de Arde, ¿me estás escuchando? Ustedes son una generación de valientes. Aunque vengan otras voces, no, es muy caro, es que allá, no, ¿y a dónde vamos a ir? Se va a morir Arde, y así acá. Es lo que están hablando los pastores, parece que están desviándose. El otro día tuve que decirle a ustedes, lo único que queremos nosotros, que tengan una vida plena en Cristo. Que lo disfruten. Que lo disfruten. A Cristo se le disfruta, hermano. El viaje que hace Abraham no es un viaje solamente físico, sino espiritual. Ahí comenzó nuestro viaje. Hace 4.000 años atrás, de nuestro padre Abraham. Dice que él caminó, esta tierra va a ser tuya, dice. Y caminó como extranjero. Porque la transformación es interna. Lo que Dios hizo con Abraham es una transformación en forma interna. ¿Te acuerdas cuando te dijo? Ya se nos va a ver los próximos domingos. Te dijo, te voy a dar un prole, te voy a darte un hijo. Pero ¿con qué ropa? Si tengo 80 y tantos años, más la sala ya no pasa nada. Es que el Señor dijo, no hace con fuerza humana. Lo que yo estoy haciendo contigo, estoy haciendo una transformación interna. Te estoy sacando a Babilonia y te estoy estableciendo en mi reino. Me acuerdo el asunto, una vez usted me escuchó sobre esto del diezmo, cuando trabajaba en el POJ. Bueno, sí, cuando yo lo conocí. Y yo le dije al Señor, Señor, tú lo entiendes. Me pagaban 4.000 pesos. Se nos había cortado el agua, la luz. Entonces yo le dije, ¿tú entiendes, Señor? Y dejé de diezmar. ¿Cuánto tenía que diezmar? 400 pesos. Porque el poder no está en el dinero en sí, sino aquí. Amén. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén. Así, tanto como diezmo, ofrenda, todo. Tú le das el poder. Yo le doy el poder. No, en ese momento estaba cortada el agua. Y al día siguiente me cortan la luz. Y allá donde ya se me dieron los 5 minutos, me arrodillé y empecé a cortar la silla. ¡Como un hijo del rey! Mientras los inicuos tienen luz, tienen agua, y yo no tengo ni agua ni luz. Y el Señor, silencio. ¿Sabe? El problema no está que para el Señor el diezmo. Es, ¿quién es primero? El Señor. Ese es el principio. Porque algunos dicen, eso fue para la ley, pastor. No, el problema no es la ley y la gracia. ¿Quién es primero? Y el Señor guardó calladito. Yo me imagino al Señor, patalea no. No sabía lo que tengo preparado.
Yo te conozco la historia de la mayoría. Si hay alguna de los nuevos, después le cuento. Porque Dios es fiel. Y de ahí, desde ahí hasta hoy. Entonces, este viaje de fe no solamente fue algo físico, sino interno, una transformación interna. Y aquí le hago a algunos, si los ojos, algunos, tápense los ojos, los oídos. Ah. ¿Cuánto tenía ahora? 80 y tantos años, ¿cierto? Ya, pongámoslo 90, y yo creo que la Sara tenía por ahí. No me acuerdo el momento exacto, pero eran ancianos, no tenían por dónde. Y entonces, en ese momento se empieza a quejar a Abraham y le dice, tú me prometiste hace 20 años atrás que me iban a dar un hijo y ya tengo ahora, mire, tanto, y cómo voy a sacarle toda la herencia a un damasceno, que ya, y se puso a llorar. Y el Señor se le aparece. Yo soy Jehová, el Todopoderoso. En hebreo dice el Shaddai. ¿Aló? El Shaddai. Y el Shaddai significa el que te sustenta. Y la visión de sustentar es cuando la mamá nutre al hijo con su pecho. En otras palabras, Dios le dijo, yo soy Dios que te va a nutrir, que te va a dar fuerza para tener el hijo. ¿Me estás escuchando? No es por tu fuerza. No es por tu, no va a ser empeño, se puso sonrojado. Yo te voy a dar la capacidad, porque de mí proviene tu descendencia. De mí proviene tu descendencia. Va a tener mi naturaleza. Yo hago las cosas imposibles posibles. Jesús dijo. Las cosas imposibles posibles. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le está hablando, Abraham, tú vas a ser padre de multitud. Y el otro, ¿de con qué ropa? No, lo que yo declaro, yo la cumplo. ¡Wow! Cuando Dios le habla, hermano, y se le aparece el Señor, entonces, ¿qué hace Abraham? Levanta un altar. Un altar de adoración, no de petición, de adoración. Aprendió. ¿Aló? ¿Aló? Ya, papá. Ya te creo. Entonces levanta un altar de adoración. Te doy gracias. No tengo al hijo, pero sé que tú eres capaz para dármelo. Gracias, Señor, gracias. Da gracias, mi hermano, cuando las cosas las tienes, no tiene ni un brillo. Da gracias cuando no lo tienes. Eso se llama fe. Y eso es que Dios la mirada. Jesús está frente a la tumba de Lázaro. ¿Y sabe lo que él hace? Esto lo hago aquellos que suplican, hermano. Papá, por favor, mira a esta gente. Está sufriendo. Por ellos, por favor, resucita a Lázaro. ¿Eso dijo Jesús? ¿Eso hizo Jesús, no? Dice que alzando los ojos al cielo, está con los ojos abiertos. Porque algunos oran con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, mirando al cielo. Dijo, Padre, te doy gracias. Porque yo sé que tú me oyes. Lázaro, sal fuera. Y papá dijo, este es mi hijo. El que tengo complacencia porque él sabe que lo hago posible. ¿Y ustedes van a hacer lo mismo? ¿Van a dar gracias antes que las cosas sucedan?
Yo me acuerdo cuando oraba allá en el cerro, en el Domo Pelá, oraba por el Marisol y por mi padre, en el primer año que me convertí. Al principio lloraba, hasta que descubrí esto, de ser agradecido. Y ahí dije, Señor, te agradezco, porque vas a llegar mi hermana a tus caminos. Te agradezco, Señor, que mi madre, a pesar de todas las cosas que ha vivido, Señor, va a estar en tu casa adorándote. A los 6 meses después, la Marisol se entregó al Señor y después llegó mi madre. Ser agradecido de antemano. Levantar un altar. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y entonces Abraham levantó un altar al Señor porque se le había aparecido. Y de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento. Ahí se quedó un buen tiempo. Y teniendo a Betel al oeste y Jai Betel al oeste y Jai al este. ¿Dónde levantó el altar? Teniendo, ¿cuál es el oeste? Ayúdenme. ¿Es el oeste? Este. Oeste. Ahí en el límite. Abraham levanta un altar. Tenía la bendición, Betel, y tenía Jai, ruina. Significa Jai, ruina. Pero ahí Abraham levanta un altar. Cada vez que paso por la Reina Alta, cada vez que paso de esa plaza, se me viene a la memoria cuando Dios se apareció. Las veces que voy al centro, ¿cómo se llama? Al Metro Baquedano, me acuerdo cuando Dios se me apareció. Altar. ¿Cuántos altares han levantado de gratitud? Cuando salí del accidente, le dije al Señor, si un día tengo una hija, le voy a poner Victoria. No conocía todavía a Esther. Porque en Victoria me levantaste un altar. Hasta el momento no hay. Ya no. Pero Victoria está en los cielos. Ahora, ella tuvo una pérdida. Era mujercita. Pues yo le había puesto el nombre ya. Victoria. ¿Cuántos altares han levantado? ¿Cuántos altares de gratitud? Un camino de fe es eso. Termino, hermano. Abraham continuamente levantó altares. En otras palabras, cuando Dios le afirmó la promesa, la bendición, comenzó a levantar un altar. Altares. Hasta el final. Este camino de fe va a tener su precio. Este camino de fe va a tener mucha incertidumbre muchas veces. Y lo vivimos nosotros, cada uno de nosotros. Pero es un camino de fe. Y quiero terminar Hebreos.
Hebreos 11, donde salen los héroes de la fe. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. Entonces, ojalá que nos quede esa primicia, ese principio, obedeció. Hijos, hijas, obedezcan a sus padres. Es un principio y tiene recompensa. Por la fe Abraham, cuando fue llamado entonces para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Imagínense, aquí dice que Isaac y Jacob estaban vivos. Bueno, vino Isaac y después vino Jacob. Entonces él era tata de los abuelos. Herederos también de la misma promesa. Y esto es lo que quiero que usted quede destacado. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es el arquitecto y constructor. Entonces, cuando Abraham sale, esa ciudad lo vio en las estrellas. Esa ciudad lo vio en los cielos. ¿Sabe que todas las cosas que suceden en el universo, todo eso, es eterno? Es eterno. Entonces, lo que pasó con Abraham, que de antemano vio la ciudad, a la Jerusalén, no la que está en la tierra, sino la que está en el cielo ahora. Por eso Jesús, después, en el Evangelio de Juan, el libro de Juan, él dice, Abraham se gozó por este día. Los otros quedamos así. Y este no tiene 2000 años. ¿Cómo vio Abraham? Abraham se gozó de antemano por este día. Él era la descendencia. En tu simiente. Esa simiente no solamente fue Isaac, no solamente lo que después vinieron por generaciones, sino la simiente. La simiente. En esa simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso Jesús le dice a los fariseos, Abraham se gozó de este día. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. De un aplauso fuerte. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Cierro. El que tenga oído para oír, oiga. Jesús fue declarado Hijo de Dios. Porque no fue nacido de carne ni de sangre. ¿O no? Fue de simiente del Espíritu Santo. ¿Conoce la historia? El prole, el bebé que tiene, le dice el ángel, que tienes en tu vientre, es santo. Y él va a bendecir a Israel y los gentiles verán su luz.
y es declarado hijo de Dios. Cuando se enfrenta a Caifás, el Señor guarda silencio, está ahí frente a Caifás. Y le hace la pregunta y Jesús no le contesta. Y ahí Caifás dice, te conjuro, te pongo bajo juramento. ¿Eres el Hijo de Dios? Tú lo dices. Más, dice, agrega, más veréis al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Aló? Y por esa razón, Caifás elegía. En Juan capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. Y a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, en su persona, le dio potestad de ser hechos. ¿Qué? No, pero hechos hijos de Dios. Ahora tiene la capacidad para hacer milagros, tiene la capacidad para resucitar muertos. No, que eso fue Jesús, pastor, él era el Hijo de Dios. ¿Y qué soy tú? Un piofo. Si la Escritura me dice que fuimos hechos, no tenéis que tú hacerte hijo. Ese es el problema de la religión. No, hay que ser esto, hay que ser esto, hay que ser esto, hay que ser esto. Y pobre que peca. Ay, el guacazo que allá. Aleluya. Eso nos da la licencia para pecar. E incluso Juan dice, en la segunda carta, si no me equivoco, él dice, los hijos de Dios no pecan. ¿Y sabe cuándo pecamos? Cuando desobedecemos. Y fuimos capacitados para obedecer. ¿Sabe cuándo vino el libre albedrío? Que algunos dicen, no, que el pastor tenemos libre albedrío. ¿Sabe cuándo vino el libre albedrío? Cuando Satanás entró. Dividió el corazón. Por eso se dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Vine a recuperar, a levantar una generación, a naciones completas, para que obedezcan a mi Padre. Y yo soy el ejemplo, dijo el Señor. Nada hago sino dado por mi Padre. Nada hablo sino es dado por mi Padre. Cuando está en Getsemaní, Padre, si es necesario, pasa por alto esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque fuimos hechos. ¿Me está escuchando? Cuando estaba en el vientre de mi madre, fui hecho, Eduardo. Fui hecho pastor. Fue hecho hijo de Dios. Hecho. Dice que la generación, y aquí cierro, hermano, la generación del reino, dice, son como los lirios de los valles. Aquellos que leen la Biblia saben, son como los lirios de los valles. Y el lirio, ¿cómo es el lirio? Una papa, ¿no? ¿Es una papa, ¿no es cierto, Victoria? Es una papa, ¿no? ¿Tú lo conoces? Fea la papa. Sin atractivo la papa. Pero no es la papa. Lo que está dentro. Y cuando sale, es la flor más bella que existe en la tierra. Así son ustedes. Ustedes se ven, me incluyo. Ustedes me incluyo, por si acaso. Ustedes se ven feos, con cototo. Pero la simiente que he puesto en ustedes son para mí
como lirios de los valles. ¡Wow! Dígame que se merece un aplauso. El más bello. Pónganse en pie, hermano. Me acordaba de una canción antigua. ¿Cómo se llama? Flavio decía, vamos a decir unas palabras como que estamos enamorados. ¿Cierto? Enamorados. Y había una canción antigua, pero pues, no la toques porque no la conocen. Dice, ¿cómo decía? Enamorado estoy de ti. Enamorado estoy de ti. Santo Dios, Dios consolado, enamorado. Dice solamente eso, enamorado. Tú eres el más bello. Me acuerdo una vez que estábamos acá, no sé si fue acá o en el teatro. Una persona nueva recibió una sanidad. Y empezó a besarme las manos. Y yo se las quité. Pero después el Señor me dijo, es que ella no te estaba viendo a ti. Por eso cuando tú estás en un lugar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, la gente no te está viendo a ti. Perdón, dije un garabato. ¿Escuchaste eso? Yo no le puedo decir como yo. ¿Por qué? Porque saben que algo portamos. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret, parece que sí? De Belén. ¿Saldrá algo bueno de la reina? ¿Saldrá algo bueno en Florida? ¿Saldrá algo bueno de Macul, de Noa, de Peñalolén? ¿Saldrá algo bueno? Comencé en esta bella reina, hija de una lavandera. Como decían a Jesús, hijo del carpintero. Y un día me sentí tan honrado, hermano, no honrado, sino de ver al Señor. A través del alcalde Moon, no me acuerdo el nombre, me dio el privilegio de orar por la raíz nueva, cuando esta doble vía. Yo dije, ¿por qué no lo hizo un cura? Pero de la villa. Una hija de una bandera. Me dijo, pastor, queremos que usted bendiga la inauguración de la raíz, que ahora se llama Fernando Castillo Velasco. Y yo decía, Señor, ¿hasta dónde me ha traído? Y me acuerdo que Montt dice, estaban los diputados, senadores, estaban varias gente de autoridad. Aquí está el pastor, pues. Diputado. Ahí estaba, ¿cómo se llama la que habla? Bueno, no me acuerdo en todo momento los nombres. Algo de Leal, una diputada que era Leal, bueno, y otro. Le dijo, ministro, el pastor Eduardo
Mucho gusto. Mucho gusto. Y de una descendencia. Estoy hablando de las flores, ¿eh? Estoy hablando de los lirios. ¿Se está entendiendo, no? Pues si usted también está mirando la papa, sino que portamos. Y uno de los descendientes de esta iglesia, Boris Torres, salió el primer puntaje a nivel nacional. En la moneda le dieron un listado quién podían estar. Se supone, no supone, sino que claro que eran sus padres. ¿No tiene alguien más a agregar? Sí, dijo mi pastor. Hacía 2 años atrás habíamos orado por la moneda, la habíamos rodeado. Creo que la Carmen Gloria está por ahí, ¿se acuerda? Fuimos a orar por la moneda. Sin saber que los 2 años después yo ya entraron en la moneda. Ahí tuve el desayuno con la presidenta de HP. Y después, en una sala aparte, le dice Boris, él es mi pastor. Así con... Él es mi pastor, Eduardo. Y lo tomó la mano a la presidenta y le dije, Dios le bendiga, presidenta, en su gestión. Y me quedé mirando y me dijo, muchas gracias. Ahí está el lirio. La papa que sale de ahí. El hijo de la hermana de la señora Eliana. Un día le dijeron, bienaventurada, le dijeron. ¿Qué hay en ti? ¿A dónde Dios te va a llevar? Este camino de fe. Algunos se quedan en Jai, en la ruina, y se estancan. Pero nuestro padre Abraham siguió en temporada en temporada. Y dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. No viendo. No viendo. Entonces somos la generación de fe. Allá en el cielo, ahí está tu nombre. Flavio, Victoria, Amanda. Porque a cada estrella le tiene un nombre. Le está diciendo, entonces Dios le dijo a Abraham, cuenta. Porque yo le tengo un nombre. Perdone, hermanos, que me emocione. Ya le tengo